¿Eres del bando luminoso del pincel o eres del bando oscuro del pincel? Da igual, porque aquí son bienvenidos todos los bandos, y hoy vamos a ver cómo pintar un tanque de Star Wars para la Legión. Dentro del vídeo, el primer paso de hoy es pintar una capa base con la pintura de AK Dual EXO NCC Grey. Nos ayudamos de su tinte específico para esta pintura. Esto nos permitirá un mejor funcionamiento al utilizar el aerógrafo. Aplicamos finas capas y dejamos secar entre capas. Con Starseed Grey vamos a empezar a sacar volumen a nuestro tanque. Estoy trabajando con una aguja de 0,4 y con una presión de 1,8 bares. Vamos a empezar a modular el tanque. La técnica de modulación consiste en crear contrastes muy fuertes entre las sombras y las luces, en los distintos paneles y partes del vehículo. A mí me gusta empezar de colores oscuros a claros, pero podéis hacerlo como sintáis más cómodos. Nos ayudaremos de diferentes herramientas para enmascarar y no manchar los diferentes paneles. Podemos usar Brutad, cinta de enmascarar, cartulinas o lo que tengáis a mano. Gracias a esto podremos obtener ese contraste tan agresivo. Este estilo o técnica de pintura puede que no sea el más realista, pero en mi opinión da unos resultados muy bonitos. Este primer paso es muy importante, pues será la guía de las siguientes luces que daremos en nuestro vehículo. No hay que olvidarse de pintar las diferentes partes del vehículo. Vamos a seguir jugando con el contraste con el Starseed Grey, que es un poquito más claro que el anterior. Las Dual EXO de acá son pinturas perfectas para este tipo de técnicas. Con 2 o 3 colores podemos tener resultados muy buenos. Además es una pintura muy resistente que nos va a permitir trabajar con técnicas como el weathering más adelante. Para ser más preciso, en los detalles más pequeños trabajo con una aguja de 0,2. Ahora voy a utilizar otro color para el vehículo. Me ayudo de cinta de enmascarar para no manchar el trabajo que hemos hecho anteriormente. La cinta de enmascarar es un producto muy útil para trabajar este tipo de vehículos. Nos ayuda a proteger el trabajo anterior y no deja ningún tipo de resto, lo cual es muy importante. Es una herramienta que debemos tener todos los modelistas y pintores de miniatura. Como podéis ver, su aplicación es muy sencilla. Y podemos adaptarla con unas tijeras o con un cúter. Voy a dar vida a este vehículo y utilizo un esquema anaranjado. Y como en el color blanco, parto también de un color oscuro. Trabajamos con capas uniformes y que cubran bien. Podéis cambiar de la aguja si queréis, o seguir trabajando con la misma aguja que antes. Ahora vamos a trabajar las primeras luces de ese amarillo. Elijo este color tan bonito y tan intenso. Repito los mismos pasos que utilicé con el color blanco. Con este color yo ya estoy contento, pero vosotros podéis elegir buscar un efecto más cartoon en el tanque. Retiro la cinta de enmascarar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora vamos a trabajar con el pincel. Pinto todas las partes que quiero que tengan un color oscuro con la siguiente pintura. En este caso utilizo un German Grey. Tened cuidado de no manchar el trabajo anterior. Con una mezcla de estos dos colores pinto diferentes partes del vehículo. Vamos a perfilar las partes pintadas de color claro, y para ello elijo este color. Con la ayuda de un pincel de pelo corto y descargando el pincel antes de perfilar, intentaremos hacer un perfilado lo más suave posible. Un truco para hacer un buen perfilado consistirá en utilizar la parte plana del pincel y no utilizar, menos en casos excepcionales, la punta del pincel. Con una mezcla de estos dos colores perfilo las zonas pintadas de color oscuro.
Sigo perfilando las aristas del resto del vehículo. Os recuerdo que es importante utilizar la parte plana del pincel para ser más precisos. Las partes metálicas del vehículo las pintaremos con este color, Natural Steel. Llega una de las partes preferidas a la hora de pintar vehículos, el weathering o envejecimiento. Con este lápiz acuarelable voy a simular desgaste, rozaduras en nuestro tanque. Estos lapiceros son muy fáciles de utilizar. Mojo la punta un pelín en agua para ayudarme en su aplicación. Pinto los desgastes en las zonas más expuestas del tanque, por ejemplo en las aristas. Pinto líneas para simular rozaduras. Para que el efecto sea creíble, variad el tamaño de las rozaduras y las líneas. Si no, nos dará la sensación de algo no realista. Con este lápiz voy a simular el desgaste de la pintura naranja. Vamos a simular el efecto que esta pintura naranja se está levantando y está sufriendo el paso del tiempo. Creo líneas y puntos en la unión del color naranja y el color blanco del tanque. Vamos a crear el efecto de suciedad escurrida. Para ello utilizo los desconcholos pintados anteriormente, un pincel plano mojado en agua. Como podéis ver, arrastro la pintura con suavidad para crear ese efecto. Hay que tener en cuenta hacia dónde escurriría esa suciedad. Un ejemplo que os pongo, en las partes verticales del vehículo, esa suciedad iría hacia abajo. Si no lo tenéis muy claro, podéis acudir a diferentes fuentes, fotografías, otras maquetas, cualquier cosa que os ayude. Para las líneas más finas podéis utilizar un pincel más preciso, por ejemplo uno del tamaño número 1. Vamos a panelar, perfilar en sombra el tanque. Y lo voy a hacer con óleos. Utilizo el thinner específico de acá. Diluyo óleo negro con el thinner. Para este trabajo sé que está perfecto cuando al aplicarlo corre por las hendiduras simplemente con apoyar el pincel. Para las partes blancas del tanque utilizo un gris. Perfilo en sombra toda y cada una de las zonas de las partes del tanque. Este método es sencillo y nos permitirá corregir errores que podamos hacer. En la zona de color naranja podemos utilizar un color marrón oscuro, pero podemos haber utilizado un rojo oscuro también. Soy muy pesado, pero es muy importante perfilar todos los paneles del tanque. Vamos a corregir esos posibles errores. Con la ayuda de un bastoncillo de algodón mojado en el thinner de acá, limpio esas zonas donde me he podido salir. Como veis, el óleo y su tiempo de secado más lento nos permite corregir fácilmente esos pequeños errores que hemos podido realizar en la miniatura. Sigo metiendo suciedad en el vehículo. Con este color le meto más variedad a la suciedad, al desgaste que tiene el vehículo. Sigo los mismos pasos que vimos anteriormente. Es muy importante meter variedad de color en los desgastes, sin pasarnos tampoco. Tenemos que pensar dónde vamos a ambientar el vehículo. No es lo mismo un vehículo en una jungla que un vehículo en un mundo helado. Con este color simulo óxido en las partes metálicas. Es muy importante que no os dejéis ninguna zona sin pintar estos efectos, si no el resultado sería raro. Con la ayuda de un color verde, creo aún más variedad en el desgaste del tanque. Con estos pequeños detalles contamos una historia y damos vida al vehículo. Con este color voy a generar esa suciedad que se produce en las zonas de motores, en las zonas de respiradores.
Me ayuda de un pincel para retirar el exceso, que no sea homogéneo y resulte realista. Para fijar el trabajo anterior y no perderlo, barnizo todo el vehículo con un barniz mate. Pinto las diferentes partes del vehículo, como pueden ser los cristales, el comandante del tanque, el efecto de disparo del arma. Utilizo una pintura semitransparente. Podéis usar una contrast reducida con un thinner o podéis usar también las nuevas pinturas de acá, las Transparent Colors. Para simular ese efecto de disparo del tanque, voy a ir pintando hacia la zona del medio con colores cada vez más claros. Es importante que no tapéis el trabajo anterior. Con una veladura simulo el reflejo del disparo en el cañón. Cuanto más cercano, más blanco será ese color. Como podéis ver, casi llego a pintar con un color blanco para simular ese último destello de ese efecto de disparo. Las peanas son muy importantes en nuestras miniaturas y en nuestras maquetas. Quiero simular un terreno que esté ambientado en algo húmedo. Para ello utilizo la textura de acá Wet Ground. Si dejo la peana con este color no quedará nada realista, por lo tanto meto información con estos tonos verdes. Son pinturas enamel, y como los óleos con un tiempo de secado alto, son perfectas para fundir y corregir. Aplico parches con los dos colores y luego fundo, corrijo o retiro el exceso con el thinner. Una vez que esté seco, ilumino esos tonos con estos dos pinceles. Utilizo la parte plana del pincel, eso como estáis viendo, del lápiz. Para hacer ese efecto de terreno húmedo, me ayuda este producto para crear unos pequeños charcos. Es muy fácil de utilizar, solo tenéis que agitar, ponerlo en la peana y después podéis extenderlo con un pincel viejo o con cualquier herramienta que tengáis en casa. Antes de que se seque, deposito unas pequeñas hojas. Y ya tenemos listo nuestro tanque para defender a la República. Si os ha gustado el vídeo, darle like, dejar un comentario, estar atento a las diferentes redes sociales que tenemos y nos vemos en diferentes vídeos. Adiós gente, ha sido un placer y que la fuerza os acompañe.